Hola, soy Emma Thompson, y esta es la historia de cómo una granja abandonada me convirtió de la decepción de la familia en alguien a quien mis ambiciosos parientes no podían ignorar. A veces, los mayores tesoros están escondidos en los lugares que los demás consideran inútiles. Todavía recuerdo el día de la lectura del testamento como si hubiera sido ayer. La oficina del abogado de la familia, con sus paneles de caoba, se sentía sofocante mientras el señor Harrison, nuestro abogado, ajustaba sus lentes y comenzaba a leer los deseos finales de mis padres. El trágico accidente automovilístico que se los llevó dejó una fortuna de $50 millones para ser dividida entre mi hermana Sara y yo, o al menos eso creía. Para nuestra querida hija Sara, leyó el señor Harrison, dejamos nuestro portafolio de inversiones, la mansión familiar y todos los activos líquidos. Los labios perfectamente pintados de Sara se curvaron en una sonrisa triunfal. Para Emma, continuó el abogado, su voz suavizándose un poco, dejamos la antigua granja del abuelo Thompson en Montana. La habitación quedó en completo silencio, hasta que la risa de Sara lo rompió todo. ¿Una granja?, soltó, burlona, mientras agitaba la muñeca, haciendo tintinear su pulsera de diseñador. Esto es perfecto. La pequeña Emma siempre prefirió jugar en la tierra en vez de asistir a las galas de caridad. Me quedé ahí, atónita. La granja de 200 acres llevaba abandonada 20 años, desde que el abuelo falleció. Papá siempre decía que no valía nada, que ni siquiera valía la pena visitarla. Ahora, era mi única herencia. Debe haber un error, intervino mi tía Patricia, con el rostro fruncido de preocupación. Eso no puede ser. Richard y Margaret jamás habrían dejado a su hija con solo tierra. El señor Harrison negó con la cabeza. El testamento es muy claro. La granja, incluyendo todas sus estructuras y contenidos, pertenece a Emma. Sara se puso de pie, alisando su vestido de Chanel. Bueno, hermanita, disfruta tus establos y tus gallinas. Yo tengo un portafolio que administrar. Se detuvo en la puerta y me lanzó una sonrisa cruel. Pero no te preocupes, si necesitas un préstamo, seguro podemos arreglar algo. Después de todo, ¿para qué está la familia? Salí de la oficina ese día con un simple sobremanila que contenía las llaves y la escritura de la granja. Cuando llegué a la propiedad al día siguiente, todo estaba cubierto por una capa de polvo de 2 décadas. La casa principal, una estructura de 2 pisos, había visto mejores días, pero lo que realmente llamó mi atención fue el viejo granero. El abuelo Thompson había sido un hombre extraño, brillante pero excéntrico. Hizo su fortuna en la ingeniería minera antes de retirarse a esta granja, donde pasó sus últimos años encerrado en ese granero. Papá siempre decía que el viejo había perdido la cabeza, desperdiciando su genio en un pedazo de tierra sin valor. La puerta del granero crujió cuando la empujé. La luz del sol se filtraba por las grietas de la madera, iluminando décadas de telarañas. Viejo equipo agrícola se oxidaba en las esquinas, pero algo en el espacio no me cuadraba. Sus dimensiones no coincidían con el exterior. Recordé cuando seguía al abuelo hasta aquí de niña y lo veía desaparecer por horas detrás de una puerta oculta. Nuestro pequeño secreto, susurraba con un guiño. Tras su muerte, nadie pudo encontrar esa puerta. Papá buscó un poco antes de descartarlo como otra de sus delirantes ideas. Pero yo recordaba, 3 golpes en la pared norte, luego empujar la 4ª tabla desde abajo. Con manos temblorosas, repetí el patrón olvidado. Clic. Una sección de la pared se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La linterna de mi celular iluminó el camino hasta una enorme sala subterránea. Lo que vi adentro me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas con mapas geológicos detallados, gráficos mineros y análisis químicos. En el centro, un laboratorio de pruebas sofisticado permanecía intacto bajo cobertores llenos de polvo. Pero fue la caja fuerte en la esquina lo que lo cambió todo. La combinación era mi fecha de nacimiento. El abuelo nunca la olvidó, ni siquiera en sus últimos días. Dentro encontré un diario de cuero y una memoria USB. La primera página del diario decía, para Emma, la única que alguna vez se tomó la molestia de escuchar. A medida que leía sus meticulosas notas, las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. El abuelo no había perdido la razón. Había hecho un descubrimiento que transformaría por completo la industria minera. La granja sin valor estaba sobre uno de los mayores yacimientos de tierras raras de toda Norteamérica.
Y no solo eso, había desarrollado un proceso de extracción revolucionario, eficiente y ambientalmente sostenible. La memoria USB contenía patentes detalladas que ya estaban registradas, pero nunca activadas. El abuelo había estado esperando el momento y la persona adecuada para hacerlas realidad. Mis manos temblaban al comprender lo que esto significaba. La granja no solo tenía valor, valía miles de millones. Pero si mi familia lo descubría, harían todo lo posible por arrebatármelo. Sara contrataría a los mejores abogados para demostrar que no era competente para manejar semejante hallazgo. Necesitaba moverme con cuidado, protegerme antes de que alguien más se diera cuenta de lo que el abuelo me había dejado. Esa noche, dormí en la vieja casa, leyendo cada página del diario. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. A un abogado de patentes, a un ingeniero en minería, y a un banquero de inversiones al que había conocido durante mis años silenciosos en el mundo financiero, una carrera que mi familia siempre había menospreciado. Esto debe mantenerse absolutamente confidencial, les dije a cada uno. Estoy a punto de mostrarles algo que lo cambiará todo. Durante los siguientes 6 meses trabajé en secreto. Mientras Sara publicaba fotos de sus vacaciones de lujo y asistía a galas de caridad, yo reunía a un equipo con las mentes más brillantes de la industria. El viejo granero se convirtió en nuestro centro de operaciones, su laboratorio oculto modernizado con el equipo más avanzado. Estas patentes son revolucionarias, dijo el Dr. Chin, nuestro ingeniero principal, en una sesión nocturna. El proceso de extracción de tu abuelo podría hacer que la minería de tierras raras sea rentable y ecológica al mismo tiempo. Me miró con asombro. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Con la creciente demanda de elementos de tierras raras en todo, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos, nos encontrábamos sentados sobre una auténtica mina de oro, literalmente y en sentido figurado. Fundamos Thompson Sustainable Resources en completo silencio, a través de una serie de empresas fantasma. Utilicé mis ahorros de años de inversiones cuidadosas para financiar las operaciones iniciales. Cada paso fue calculado para mantener a mi familia en la ignorancia. Luego llegó la boda de Sara. Una ceremonia extravagante en la mansión familiar. Estuve a punto de no asistir, pero sabía que mi ausencia levantaría sospechas. «Oh, Emma», exclamó Sara con falsa calidez cuando llegué. «¿Cómo va la vida en la granja?» Su flamante esposo, un administrador de fondos de cobertura, soltó una risita burlona. «Es bastante educativa», respondí con calma. «De hecho, quería preguntarte, ¿cómo va el sector tecnológico en tu portafolio de inversiones?» La sonrisa de Sara se desvaneció levemente. «¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad. Escuché que la escasez de elementos de tierras raras está causando problemas a los fabricantes. Seguro eso ha afectado los precios de las acciones». «No lo he revisado últimamente», admitió, incómoda por su falta de conocimiento. «Deberías hacerlo», le sugerí, ocultando mi sonrisa tras una copa de champán. A la mañana siguiente, mientras Sara volaba a su luna de miel en las Maldivas, nosotros iniciábamos la construcción de nuestra primera planta de extracción. Para cuando ella regresó, 3 semanas después, Thompson Sustainable Resources ya había asegurado contratos con 3 de las principales empresas tecnológicas del mundo. La noticia estalló en The Wall Street Journal. Empresa minera revolucionaria sacude el mercado de tierras raras. Mi teléfono explotó con llamadas de familiares mientras el valor de nuestra compañía superaba los $1.000 millones en su primer día en la bolsa. «Emma». La voz de Sara era aguda cuando finalmente me localizó. «¿Por qué no nos dijiste nada? Somos familia». «¿De verdad lo somos?», pregunté en voz baja. Pensé que solo era la chica que heredó tierra. Las siguientes semanas fueron un caos. Sara y la tía Patricia intentaron argumentar que las patentes del abuelo debían haber sido parte del patrimonio familiar. Sus abogados alegaron que yo había ocultado activos valiosos. Pero el abuelo lo había planeado todo a la perfección. Su testamento especificaba claramente que todos los contenidos de la granja, incluida cualquier propiedad intelectual desarrollada allí, me pertenecían. La existencia del laboratorio oculto probaba que él había trabajado en sus descubrimientos dentro de la propiedad. El enfrentamiento final ocurrió en una reunión de emergencia convocada por la tía Patricia. Todos se sentaron alrededor de la enorme mesa del comedor en la mansión,
La misma en la que alguna vez se burlaron de mis modestas elecciones de carrera. Tienes que entender, rogó Sara, con sus pulseras de diseñador tintineando nerviosamente. Papá hubiera querido que la familia compartiera esto. Saqué el diario del abuelo y abrí en una página marcada. Querida Emma, leí en voz alta. Te dejo esta granja porque fuiste la única que vio su valor más allá de los signos de dólar. Tu padre y tu hermana persiguen riqueza, pero tú persigues conocimiento. Por eso triunfarás donde ellos fracasaron. La habitación quedó en completo silencio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras, Sara? Continué, cerrando el diario. Cuando heredaste la fortuna familiar, te felicité. Cuando yo construí algo por mi cuenta, intentaste quitármelo. Podemos llegar a un acuerdo, comenzó a decir. La interrumpí. De hecho, no podemos. Pero te daré un consejo gratis. Invierte en tecnología sustentable. Thompson Sustainable Resources está a punto de anunciar una gran expansión. Mientras salía de la mansión, la tía Patricia me gritó. Tus padres estarían avergonzados de lo egoísta que eres. Me giré por última vez. No. Estarían avergonzados de nunca haber visto lo que el abuelo vio en mí. Pero ese es su problema, igual que esta compañía es su pérdida. Hoy, Thompson Sustainable Resources está valuada en $12,000 millones. Estamos revolucionando la industria minera y, al mismo tiempo, protegiendo el medio ambiente. La vieja granja se ha convertido en un centro de investigación de última generación, aunque he dejado el granero exactamente como lo tenía el abuelo, con su habitación secreta y todo. Sara todavía intenta reconciliarse de vez en cuando, generalmente cuando necesita algo. El mes pasado llamó preguntando sobre la posibilidad de invertir en nuestro nuevo proyecto. Le pedí a mi asistente que la dirigiera a nuestra línea de atención a inversionistas públicos. La mansión familiar fue puesta en venta recientemente. Las malas inversiones de Sara y su estilo de vida derrochador finalmente la alcanzaron. La compré en secreto, a través de una empresa fantasma, y la convertí en un centro de educación científica para niños de escasos recursos. Ayer, recibí una invitación para dar un discurso en la ceremonia de graduación de mi antigua preparatoria. El tema, encontrar valor en los lugares inesperados. Acepté de inmediato. Ya estoy planeando mi discurso. Después de todo, a veces la mayor fortuna no es lo que te dan, sino lo que descubres cuando todos los demás han dejado de buscar. En cuanto a la vieja granja, sigo viviendo en la casa del abuelo, aunque la renové con cuidado. Cada mañana, camino hasta el granero y golpeo ese panel secreto, recordando al hombre que supo ver más allá de las apariencias. Tanto en la tierra como en mí. Dicen que el éxito es la mejor venganza. Pero yo he aprendido que no se trata de venganza en absoluto. Se trata de demostrar que el verdadero valor no está en lo que heredas, sino en lo que creas. Y, a veces, la herencia más valiosa no es el dinero. Es la sabiduría para ver lo que los demás pasan por alto. Crecimos juntos en un pequeño taller mecánico en las afueras de Puebla. Nuestro padre nos enseñó cada secreto del negocio, desde cambiar un neumático hasta reconstruir un motor completo. Cuando falleció repentinamente, juramos convertir ese modesto taller en una empresa que honrara su memoria. Durante 15 años, trabajamos hombro con hombro, transformando Hermanos Ruiz Automotriz en una cadena con presencia en 3 estados. Todo cambió cuando Ricardo, mi hermano menor, comenzó a frecuentar círculos exclusivos y a salir con la hija de un político influyente. Lo que descubrí después fue devastador: facturas falsas, contratos fantasmas, y 30 millones de pesos desviados a cuentas personales. Mi propio hermano, con quien compartí cada sueño y cada lucha, me había estado robando durante años. Cuando lo confronté, me ofreció un trato imposible, su silencio a cambio del mío. Si yo lo denunciaba, él revelaría secretos familiares que destrozarían a nuestra madre, quien ya luchaba contra un cáncer en etapa avanzada. Tuve que elegir entre la justicia y proteger lo poco que quedaba de nuestra familia. Si alguna vez has confiado ciegamente en alguien solo para descubrir la peor traición, esta historia te mostrará que incluso los lazos de sangre pueden romperse por la ambición. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más testimonios reales que te harán cuestionar en quién puedes realmente confiar. Mi nombre es Gabriel Ruiz Mendoza, tengo 45 años, y nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia. Hay heridas que el tiempo no cura, traiciones que no se pueden perdonar,
y decisiones que te persiguen sin importar cuántos años pasen. Esta es la historia de cómo mi propio hermano, mi mejor amigo y socio durante toda la vida, destruyó no solo nuestro negocio familiar sino también la confianza inquebrantable que creía que teníamos. Nacimos y crecimos en San Andrés Cholula, en las afueras de Puebla. Nuestro padre, Héctor Ruiz, era un mecánico respetado en la comunidad. Había comenzado con un pequeño taller en el patio de nuestra casa, y con el tiempo, logró comprar un local más grande sobre la carretera principal. Talleres Ruiz no era el negocio más grande ni el más lujoso, pero tenía una clientela fiel que valoraba la honestidad y el buen trabajo de mi padre. Ricardo era 3 años menor que yo. Desde pequeños, pasábamos cada momento libre en el taller, observando a nuestro padre trabajar, aprendiendo a distinguir el sonido de un motor en buen estado de uno que necesitaba reparación. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o astronautas, nosotros soñábamos con expandir el negocio familiar, con tener una cadena de talleres por todo México. Nuestra madre, Elena, era maestra de primaria. Ella nos inculcó la importancia de la educación, insistiendo en que, aunque siguiéramos el camino de nuestro padre, debíamos prepararnos académicamente. Gracias a ella, ambos estudiamos. Yo me gradué como ingeniero mecánico, Ricardo optó por administración de empresas. La vida parecía seguir el camino que habíamos planeado hasta que, un domingo por la tarde, mientras ajustaba el carburador de un viejo Volkswagen, nuestro padre sufrió un infarto masivo. Falleció antes de que llegara la ambulancia. Tenía apenas 52 años. Esa noche, sentados en la cocina de la casa familiar, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, Ricardo y yo hicimos una promesa: convertiríamos el sueño de nuestro padre en realidad. Transformaríamos ese taller en una empresa que honrara su memoria, que llevara su nombre a lugares que él nunca imaginó. Y eso hicimos. Durante los siguientes 15 años, trabajamos incansablemente. Yo me encargaba de la parte técnica, de mantener la calidad del servicio que había hecho famoso a nuestro padre. Ricardo gestionaba las finanzas, las relaciones con proveedores y clientes, la expansión del negocio. Poco a poco, Talleres Ruiz se convirtió en Hermanos Ruiz Automotriz. Abrimos un segundo taller en la ciudad de Puebla, luego uno en Tlaxcala, y finalmente, 3 más en diferentes puntos de la Ciudad de México. Incorporamos servicios de venta de autos usados certificados, importación de repuestos y hasta un programa de capacitación para jóvenes mecánicos. El éxito llegó con su propio conjunto de desafíos y cambios. Ricardo comenzó a moverse en círculos diferentes, a frecuentar fiestas exclusivas y eventos de la élite poblana. Yo, en cambio, seguía siendo el mismo de siempre, casado con mi novia de la universidad, viviendo en una casa modesta cerca del taller original, dedicando mi tiempo libre a mis 2 hijos y a visitar a nuestra madre, que se había mudado a un pequeño departamento después de jubilarse. Debería salir más, conocer gente influyente, me decía Ricardo. Esas conexiones son las que hacen crecer un negocio. Yo siempre respondía lo mismo: prefiero que nuestro trabajo hable por nosotros. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Ricardo comenzó a salir con Daniela Moreno, la hija de un senador con considerable influencia en el estado. De repente, mi hermano cambió su modesto automóvil por un BMW último modelo, se mudó a un lujoso departamento en la Vista Country Club, y comenzó a vestir exclusivamente de marcas importadas. El negocio va muy bien, respondía cuando le preguntaba sobre estos gastos. Además, estoy invirtiendo en otras oportunidades. Deberías hacer lo mismo. Confié en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi hermano, mi socio, el hombre con quien había construido todo lo que teníamos. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron a través de Javier, nuestro contador de confianza durante más de una década. Una tarde, me pidió hablar en privado. Hay movimientos financieros que no entiendo, me dijo, mostrándome una serie de transferencias a empresas que yo nunca había escuchado mencionar. Grandes sumas que salen mensualmente sin facturas claras que las respalden. Cuando confronté a Ricardo, se mostró ofendido. Me acusó de no confiar en él, de cuestionar su trabajo cuando era gracias a sus contactos y estrategias que la empresa había crecido tanto. Esas empresas son consultoras estratégicas, me explicó. No te involucro en esos detalles porque tú mismo has dicho que prefieres enfocarte en la parte técnica. Lo dejé pasar. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba siendo demasiado tradicional,
demasiado apegado a la forma en que nuestro padre manejaba las cosas. Pero las señales continuaron acumulándose. Proveedores que llamaban preguntando por pagos atrasados cuando nuestros registros mostraban que ya habían sido liquidados. Empleados de confianza que fueron despedidos sin consultarme. Un proyecto de expansión a Guadalajara que se anunció en una conferencia de prensa sin que yo supiera nada al respecto. Finalmente, Javier vino a mí con pruebas irrefutables, documentos que mostraban que Ricardo había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales durante al menos 3 años. Las consultoras estratégicas eran empresas fantasma. Los nuevos inversores nunca habían aportado un peso. Las propiedades corporativas estaban a nombre de Ricardo o de holding companies que él controlaba. En total, más de 30 millones de pesos habían sido sustraídos de las arcas de Hermanos Ruiz Automotriz. Con el corazón destrozado pero decidido a enfrentar la verdad, contraté discretamente a un auditor forense y a un abogado especializado en delitos corporativos. Pasaron 2 semanas recopilando evidencia, documentando cada transacción sospechosa, cada contrato irregular, cada factura falsa. Una noche, después de que todos los empleados se habían ido, confronté a Ricardo en la oficina principal. Coloqué una carpeta con todas las pruebas sobre su escritorio. «Necesito que me expliques esto», dije, intentando mantener la calma. Ricardo hojeó los documentos sin mostrar sorpresa. Finalmente, levantó la mirada y vi algo que nunca había visto en sus ojos, una frialdad calculadora que me hizo sentir como si estuviera frente a un desconocido. «¿Realmente quieres hacer esto, Gabriel?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Realmente quieres destruir todo lo que hemos construido?» «Tú eres quien lo está destruyendo», exclamé. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí, a mamá, a la memoria de papá?» «No seas tan dramático», respondió, reclinándose en su silla. «Los negocios son negocios. He estado llevando el peso financiero de esta empresa durante años mientras tú sigues actuando como si fuéramos el tallercito de papá. El mundo ha cambiado. Yo solo estoy tomando lo que merezco». «Es robo, Ricardo. Es fraude. Podría enviarte a la cárcel». Su sonrisa se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora fríos como el hielo. «Podrías intentarlo», dijo en voz baja. «Pero antes de que hagas algo estúpido, deberías pensar en mamá». Mi corazón dio un vuelco. Nuestra madre, Elena, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas 6 meses atrás. Los médicos le daban menos de 1 año, pero ella seguía luchando, apoyándose en el orgullo que sentía por lo que sus hijos habían logrado juntos. «¿Qué tiene que ver mamá con esto?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Crees que sobreviviría a un escándalo así? ¿Enterarse de que su hijo menor es un delincuente? ¿Ver cómo su adorada empresa familiar se desmorona en medio de investigaciones y juicios?». Ricardo hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Además, hay cosas sobre papá que nunca te conté. Cosas que descubrí cuando comencé a manejar las finanzas». «¿De qué estás hablando?». «Tu querido padre, el honesto Héctor Ruiz, no era tan honesto después de todo», dijo con una sonrisa cruel. «Durante años evadió impuestos. Y cuando necesitó capital para comprar el local grande, ¿de dónde crees que salió el dinero? No de un préstamo bancario, te lo aseguro». «Estás mintiendo», respondí, aunque una parte de mí temía que no fuera así. «Tengo documentos, Gabriel. Papeles que mamá nunca ha visto. ¿Quieres que sus últimos meses de vida los pase descubriendo que el hombre que amó durante 40 años estaba involucrado con prestamistas de dudosa reputación? ¿Que la casa donde crecimos fue pagada con dinero que debería haber ido a Hacienda?». Me quedé en silencio, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Conocía a Ricardo. Si tenía esta información, no dudaría en usarla, sin importar a quién lastimara. «Te propongo un trato», continuó, viendo que había dado en el blanco. «Yo me retiro silenciosamente de la empresa. Me quedo con lo que ya he tomado, y tú te quedas con todo lo demás. Sin escándalos, sin juicios, sin destruir lo poco que le queda de vida a mamá». «¿Esperas que te deje ir después de lo que has hecho?». «Es la mejor opción para todos. Si me denuncias, lucharé». Imagina los titulares: «Hermanos Ruiz se desmoronan en medio de acusaciones de fraude. Legendaria empresa automotriz involucrada en escándalo financiero. Todo lo que papá construyó, todo lo que tú y yo hemos trabajado,
reducido a cenizas. Esa noche no dormí. Repasé cada opción, cada posible camino a seguir. Consulté con mi abogado, quien me advirtió que un caso así podría durar años y exponernos a un escrutinio público despiadado. Hablé con Javier, quien confirmó que, efectivamente, había encontrado algunas irregularidades en los primeros años del negocio, aunque no tan graves como Ricardo sugería. Finalmente, visité a mi madre. La encontré sentada junto a la ventana de su departamento, hojeando un álbum de fotos antiguas. Al verme, sonrió con esa mezcla de amor y orgullo que siempre me había dado fuerzas. «¡Qué sorpresa, hijo!», dijo, haciéndome un gesto para que me sentara junto a ella. «Estaba recordando cuando tu padre abrió el taller. Ustedes eran tan pequeños. Mira esta foto». Ricardo apenas podía levantar una llave, pero insistía en ayudar. Observé la fotografía, mi padre, joven y sonriente, con un brazo alrededor de Ricardo y otro alrededor mío. Los tres con las manos y rostros manchados de grasa, pero radiantes de felicidad. «¿Cómo están las cosas en la empresa?», preguntó. «¿Ricardo sigue con esa muchacha, la hija del político?». «Sí», respondí vagamente. «Mamá, ¿alguna vez supiste cómo papá consiguió el dinero para comprar el local grande?». Su sonrisa vaciló por un instante. «Tu padre trabajó muy duro, Gabriel. Hizo lo que tenía que hacer para darnos un futuro mejor». «¿Qué quieres decir?». Suspiró, cerrando el álbum. «Hubo un tiempo muy difícil, después de la crisis del 94. Tu padre estuvo a punto de perderlo todo. Aceptó trabajo de personas que, bueno, no eran la clase de clientes que habría elegido en circunstancias normales. Reparó autos para gente peligrosa, guardó silencio sobre ciertas modificaciones que no eran precisamente legales. Nunca participó directamente en nada ilícito, pero tampoco hizo preguntas cuando debería haberlas hecho». «¿Por qué nunca nos lo contaste?». «Porque se juró a sí mismo que esa etapa terminaría en cuanto pudiera comprar el local. Y así fue. Pagó cada peso que debía, se alejó de esas personas, y reconstruyó el negocio de forma honesta. Quería que ustedes heredaran un legado limpio». Me tomó la mano, sus ojos de repente intensos. «Ustedes dos son ese legado, Gabriel. No los ladrillos o los contratos o las cuentas bancarias. Tú y Ricardo, trabajando juntos como él siempre soñó». Salí de ese departamento con el peso de una decisión imposible sobre mis hombros. Por un lado, el deber de hacer justicia, de no permitir que Ricardo se saliera con la suya después de su traición. Por otro, la responsabilidad de proteger a mi madre, de preservar la memoria de mi padre, de salvaguardar lo que quedaba de nuestra familia. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo para reunirnos en la notaría. Firmamos un acuerdo. Él transferiría todas sus acciones de la empresa a mi nombre y se comprometería a no tener contacto con ninguno de nuestros clientes o proveedores. A cambio, yo no presentaría cargos ni revelaría la verdadera razón de su salida. Oficialmente, anunciamos que Ricardo había decidido seguir nuevos horizontes empresariales y que había vendido su parte del negocio para centrarse en esos proyectos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reorganización. Tuve que renegociar con proveedores, tranquilizar a empleados, explicar la repentina ausencia de Ricardo a clientes que habían tratado exclusivamente con él durante años. El golpe financiero fue severo. Descubrí deudas que no conocía, compromisos que Ricardo había adquirido sin consultarme, contratos firmados con condiciones desfavorables para la empresa. Tuve que vender 2 de nuestros talleres y reducir personal para mantenernos a flote. Mi madre, ajena a la verdadera naturaleza del conflicto, sufría a su manera. Aunque intentábamos ocultárselo, sentía la tensión entre nosotros. Nos invitaba a cenar, tratando de reconciliarnos, sin entender por qué su hijo menor se negaba incluso a estar en la misma habitación que su hermano. «La vida es demasiado corta para estos rencores», me decía, su voz cada vez más débil mientras la enfermedad avanzaba. «Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, resuélvanlo antes de que sea tarde». Ricardo apenas la visitaba. Cuando lo hacía, interpretaba el papel del hijo amoroso durante 1 hora para luego desaparecer durante semanas. Comenzaron a llegar rumores. Se había casado con Daniela en una ceremonia privada en Cancún. Estaba iniciando un nuevo negocio con capital extranjero. Se había mudado a un exclusivo fraccionamiento en Monterrey. Mientras tanto,
Yo luchaba día a día para salvar lo que quedaba de Hermanos Ruiz Automotriz. Dormía 4 horas por noche, trabajaba los 7 días de la semana. Mi matrimonio comenzó a resentirse, mis hijos se quejaban de que nunca me veían. 6 meses después del acuerdo con Ricardo, nuestra madre falleció. Fue una mañana tranquila de domingo. Estaba con ella, sosteniendo su mano, cuando simplemente dejó de respirar. Ricardo llegó al funeral en un ostentoso automóvil italiano, acompañado de Daniela, quien parecía más interesada en su teléfono que en presentar sus respetos. Se mantuvo distante durante la ceremonia, apenas intercambiando palabras conmigo, partiendo inmediatamente después de que el cuerpo fuera sepultado. Esa noche, solo en la casa familiar que habíamos mantenido todos estos años a pesar de que nadie vivía en ella, revisé los objetos personales de mi madre. Entre sus documentos encontré una carta dirigida a ambos. La abrí con manos temblorosas y leí: Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay algo que necesito confesarles, algo que he guardado durante demasiado tiempo. Su padre no murió de un infarto como les dijimos. Se quitó la vida. Había estado luchando con una depresión severa durante años, una condición que mantuvo en secreto, avergonzado de lo que él consideraba una debilidad. No quería que ustedes cargaran con ese dolor, que su memoria quedara manchada por la manera en que eligió partir. Por eso inventé la historia del infarto, y les pedí a los médicos que respetaran mi decisión. Si les cuento esto ahora es porque temo que el distanciamiento entre ustedes tenga raíces más profundas de lo que imagino. Héctor siempre dijo que ustedes dos juntos serían imparables, que cada uno compensaba las debilidades del otro. Por favor, no permitan que nada se interponga en su hermandad. No hay negocio, no hay dinero, no hay orgullo que valga más que el vínculo que comparten. Los amo a ambos, por igual y sin condiciones. Mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras doblaba la carta. Tantos secretos, tantas verdades a medias que habían definido nuestras vidas sin que lo supiéramos. Esa noche tomé una decisión: enviaría una copia de la carta a Ricardo. No con la esperanza de una reconciliación, algunas traiciones son imperdonables, sino como un último acto de hermandad. Él merecía saber la verdad sobre nuestro padre tanto como yo. Nunca recibí respuesta. No esperaba una. Han pasado 3 años desde entonces. Hermanos Ruiz Automotriz sigue en pie, aunque en una versión mucho más modesta que la que alguna vez soñamos. He vuelto a los orígenes, un taller donde la calidad y la honestidad son más importantes que la expansión o las ganancias. Ocasionalmente escucho sobre Ricardo. Según las revistas de negocios locales, su nueva empresa de importación está prosperando. Según los chismes sociales, su matrimonio con Daniela está en problemas. Nada de eso me concierne ya. A veces, cuando estoy solo en el taller original, cerrando después de un largo día de trabajo, casi puedo sentir la presencia de mi padre. Me pregunto qué habría hecho él en mi lugar. Si hubiera elegido la justicia sobre la familia, la verdad sobre la paz. No tengo respuestas para esas preguntas. Solo sé que cada decisión que tomamos nos define, y que a veces no hay opciones correctas, solo consecuencias con las que debemos aprender a vivir. La traición de Ricardo cambió mi vida para siempre. Me robó no solo dinero o un negocio, sino también la fe inquebrantable que tenía en los lazos familiares, la creencia de que algunos vínculos están por encima de la codicia o la ambición. Si hay una lección en toda esta historia, es que la confianza, una vez rota, nunca se restaura completamente. Que el perdón es posible, pero no siempre es sabio. Y que a veces, el verdadero legado de nuestros padres no es lo material que nos dejan, sino las lecciones que aprendemos de sus errores y de los nuestros. Hoy, mis hijos trabajan conmigo en el taller durante sus vacaciones escolares. Les enseño lo que mi padre me enseñó a mí, no solo cómo reparar un automóvil, sino también cómo vivir con integridad incluso cuando es el camino más difícil. Y si algún día deciden continuar con el negocio familiar, no les pediré que lo hagan juntos como una obligación. Les enseñaré que la verdadera hermandad no se da por sentada, se construye con respeto, honestidad y lealtad, cualidades que ningún éxito material puede reemplazar. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que pueda estar enfrentando traiciones familiares similares. Deja en los comentarios si has vivido algo parecido. ¿Elegiste la justicia o proteger a tu familia? ¿Crees que Gabriel tomó la decisión correcta al no denunciar a su hermano?
Suscríbete a nuestro canal para más historias de traiciones y redenciones familiares, y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video, cómo reconstruir tu vida después de una traición familiar.